paz es fruto de la justicia. Lo más que nos concedían antes y ahora en el debate, y eso como se dice coloquialmente para darnos el avión, era el aceptar que tal vez atender el origen del problema funcionaría, pero que los resultados tardarían mucho en verse. Y al amparo de esta excusa o pretexto, nunca se emprendía nada para atender las causas de la violencia. Este es el ejemplo de los jóvenes. Lo más que hicieron fue llamarles de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan. Nunca un programa para atenderlos. Hablaban de que a las entradas de los pueblos, en las gasolineras, estaban los halconcitos. Y esa era parte de la narrativa. Pero nunca hicieron algo para que esos jóvenes tuviesen oportunidad de estudiar y tuviesen garantizado el derecho al trabajo. Por fortuna, nosotros desde el primer día fuimos a la raíz del problema y empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros. Y hay pruebas de lo que estoy expresando: a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, adultos mayores y a familias pobres, todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y de violencia. De no haber actuado como lo hicimos desde el principio, con los programas para el bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas. Por eso, aun cuando se trabaja todos los días atendiendo los efectos y consecuencias, como lo hacemos, en forma coordinada, con el profesionalismo, la disciplina y la honestidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los miembros del Gabinete de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a pesar de todo eso, lo más importante ha sido la atención a las demandas y necesidades del pueblo. Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, garantizarles espacios de estudio y de trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de esos placeres momentáneos o fugaces casi siempre terminan en mayor tristeza e infelicidad, de modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes y dejar a los capos solos con sus lugartenientes y sicarios, enfrentando a las autoridades, pero sin un ejército de reserva para delinquir, quitarles sus bases, quitarle a los jóvenes. Por eso estamos atendiendo a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro,
creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales, y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Y algo muy importante, no permitiendo la corrupción ni la impunidad. Fruto de este trabajo conjunto de todos los días son los siguientes resultados. En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%, los homicidios en 3.5%, el robo de vehículos en 40%, el secuestro en 41%, el robo a casa habitación en 29%, el robo a negocio en 23%, el robo a transeúnte en 22%, el robo a transportistas en 31%, el robo al transporte público colectivo en 33%. En suma, de 12 delitos considerados de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 15%, y repito, que posiblemente antes no se clasificaba como ahora. La extorsión, que aumentó en 40%, y el robo en transporte público individual en 22%. Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, como ocurría antes. Aquí destaco la importancia de la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con 113,000 elementos, los cuales operan desde 233 cuarteles construidos también por los ingenieros militares en casi todas las regiones del país. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las secretarías de la Defensa y de Marina, y sin su entrega al pueblo, no tendríamos, lo digo de manera sincera, los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada en la pandemia, como es de dominio público. Ayudamos cuando la población civil sufre por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros, y con ellas contenemos también a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Gracias, almirante José Rafael Ojeda Durán.